noticia lo va a indignar tanto como a mí. Ha empezado la última semana de sesiones en el Congreso de la República. Es la última oportunidad en el año que tienen los parlamentarios para debatir seriamente algunos temas importantes para nuestro país. ¿Sabe cuántos congresistas asistieron ayer? Miren ustedes, este hemiciclo prácticamente vacío. De los 109 parlamentarios que marcaron asistencia, solo 20 nada más, lo hicieron de forma presencial. El resto de congresistas participó virtualmente y vaya usted a saber si realmente se conectó o no. Bueno, así dejaron el Parlamento con un aspecto prácticamente desolado. Qué bajo nivel de compromiso, sinceramente, de algunos congresistas que están pensando más en la Navidad y el fin de año que en cumplir con sus funciones, que además han sido elegidos por voto popular, ¿no? Qué vergüenza con aquellos votantes que los eligieron y los pusieron donde están. Bueno, pero no van, no se presentan, pero algunos votan, ¿ah? Y van a ver ustedes cómo votan, porque cuando todos pensábamos que iban a inhabilitar a Pedro Castillo y a Betsy Chávez, no se alcanzaron los votos en el Congreso de la República, no se llegó al mínimo necesario para que ambos fueran inhabilitados por 10 años. Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betsy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta se salvaron de ser inhabilitados por 10 años. Una jornada de debate en el Pleno marcada por el pésimo espectáculo de los abogados. Una vez más, Raúl Noblecilla, en lugar de ejercer una defensa jurídica, no paró de repartir pullas. También que se unió a las filas del fascismo, entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso, a todo el Congreso. Retírese, señor, retírese. Ya casi ha terminado su tiempo, retírese. Calificó de traidores a los congresistas de Perú Libre y el presidente del Congreso de Fuerza Popular no lo soportó más, así que el postulante radical de Podemos se fue sin poder declarar nada a la prensa. Se requería un mínimo de 68 votos para inhabilitar a Castillo, a Betsy y a Huerta. Pero en el caso del profesor, con maestría en Lavallejo, en tela de juicio, solo hubo 44 votos a favor. En el caso de Betsy Chávez, solo 54. En el tablero de votación, una vez más impactó el polémico accionar de los niños de Acción Popular. Como ocurría en la era de Pedro Castillo, una vez más los niños se olvidaron de votar o marcaron en amarillo. En Perú Libre y en Podemos también cayeron en el blindaje. El otro abogado histrónico era Torres Caro. Tras la presentación de Castillo, vía online desde el penal Barbadillo, Torres Caro analizó el accionar de conspiración y el golpismo de su cliente de una forma que francamente parece de comedia o de fantasía. Lo que han habido son solamente llamaditas, chisme de tías y nada más. O sea, tiene que haber una estructura en la que acá están las armas, aquí está el que las va a manejar, aquí está el otro que es el que se va a encargar del levantamiento. O sea, tiene que haber por lo menos una distribución de roles. El exministro Willy Huerta aseguró que los testimonios de militares y policías sobre el golpe del 7 de diciembre no son veraces y que hubo cambios de versiones para perjudicarlo. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo ya ha sido inhabilitado por 2 años mediante la sentencia adelantada del Poder Judicial por la conspiración para quebrar la democracia junto a Aníbal Torres y sus pares. Qué vergüenza, sinceramente, estos congresistas que conformaron esta bancada denominada Los Niños, ¿no? Que han sido muy leales a Pedro Castillo, mientras Pedro Castillo estuvo en el poder y ahora que no lo está también. Esta sin duda es una jugada política que pretende preparar a Pedro Castillo para un posible escenario político que no tenga ningún tipo de inhabilitación y de esta manera en un futuro pueda asumir algún cargo. Está más que claro. Hay que recordar además que la sentencia de 11 años que se le ha impuesto va a ser revisada en una segunda instancia. Y hay un voto en singular de la sala que lo sentenció que opina lo contrario. Entonces todo esto va a tener que verse en la sala penal y vamos a ver finalmente cuál es el resultado. No vaya a ser que luego lo tengamos como candidato nuevamente sin ningún tipo de impedimento para hacerlo. Está postulando además para el Senado de este país.
Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha pasado en la OEA, porque el canciller Hugo de Sela se presentó ayer con los argumentos sólidos de parte del Estado peruano con el objetivo de replantear, ¿no?, de reformular de alguna manera esta figura de asilo diplomático, de asilo político, porque finalmente en la práctica se está convirtiendo en un instrumento que utilizan algunos políticos para evadir la justicia, como es el caso de Betsy Chávez. El Perú recurrió ante la OEA en busca de la reforma del asilo diplomático. El canciller Hugo de Sela expuso la preocupación sobre el uso negativo de esta figura que se otorga a quienes no sufren persecución política. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. El canciller lamentó que el asilo se esté usando para proteger a personas procesadas por delitos comunes. El gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que por lo menos presuntamente han violado las leyes comunes de su país de origen. Añadió que amenazas transnacionales como el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas exigen respuestas coordinadas entre los estados. Que no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios, competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en instrumentos internacionales. Tras esta exposición, México defendió la decisión de otorgar asilo diplomático a la sentenciada Betsy Chávez y cuestionó que el Consejo Permanente sea utilizado para intentar interpretar o modificar la Convención de Caracas de 1954. El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico. Ello pondría en duda una premisa fundamental del Estado de Derecho en el plano internacional, que es la certeza jurídica. Tras esta audiencia, el canciller peruano comentó que hay apertura en los representantes de varios estados parte para modificar el espíritu del asilo diplomático. De ser así, se encargaría al Comité Jurídico Interamericano el estudio técnico requerido. Si bien no hay plazos específicos, señaló que la consigna es impulsar el proceso lo antes posible. Bueno, este planteamiento que ha hecho Perú es oportuno. Es oportuno, aunque por supuesto la representante permanente de México ante la OEA opine lo contrario, ¿no? Ella dice, no se puede revisar a cada rato este tema cada vez que un país miembro no esté de acuerdo con el asilo que se le otorga a una persona. Un momentito, yo creo que hay que analizar las circunstancias en las cuales se otorga este asilo, si esa persona tiene o no tiene una condena, si efectivamente está inmersa en un proceso judicial, porque si no, de lo contrario, termina siendo en la práctica una perfecta salida para eludir la justicia del país, tal cual ha pasado con Betsy Chávez. Nadine Heredia también está en Brasil. El señor Cubas también, que recientemente fue sentenciado, está no habido. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una facilidad para que los políticos en este país se fuguen bajo esta figura de amparo que termina siendo una protección, que la verdad, una protección internacional que debe servir para otra cosa y no para lo que está pasando en el día a día. Vamos a hablar del presidente José Gerí, porque el presidente José Gerí ha solicitado permiso para irse. ¿A dónde? A Ecuador, y el Congreso de la República se lo ha otorgado. Él va a salir el próximo 12 de diciembre, fecha en la que va a participar en el encuentro presidencial y de gabinete binacional Perú-Ecuador. ¿No? De acuerdo a los argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo para que el Congreso otorgue este permiso, señalan que esta reunión representa un momento para reforzar la relación bilateral y dar un impulso político de alto nivel a la cooperación en áreas prioritarias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, seguridad y también defensa.
Bueno, obtuvo el permiso entonces el presidente en funciones para asistir a Ecuador a este encuentro binacional, pero también el día de ayer estuvo en Tacna. Tenemos las imágenes. Le rindió honor a nuestra bandera en la ciudad heroica, acompañado de sus ministros. El presidente José Gerí llegó desde muy temprano a Tacna para cumplir con este importante compromiso en medio de una feria multisectorial realizada en el centro cívico de la ciudad. Un corto pero emotivo momento cívico, seguido por una accidentada salida, donde muchos medios luchaban por tener una declaración del mandatario. Que no podemos pestañear en la labor encomendada en la frontera. No se puede pestañear y se puede cometer algún tipo de error. José Gerí fue enfático en afirmar que el estado de emergencia decretado debido a la crisis migratoria debe de cumplirse a cabalidad. Lo que importa es resguardar la frontera como corresponde en el marco del estado de emergencia que se ha declarado, porque acá, si uno declara un estado de emergencia es para que se cumpla a cabalidad y no se puede permitir ningún tipo de error. Debido a ello, señaló que por lo ocurrido el pasado lunes en el complejo Santa Rosa, se tomarían las medidas correctivas correspondientes. Fue una situación lamentable que no debió haber ocurrido. Las medidas disciplinarias internas se tomarán en los canales correspondientes. Lo que corresponde ahora, ante el error detectado o a ese error involuntario, quiero llamar, es la medida de corrección. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas manifestó de forma contundente que los migrantes indocumentados no son bienvenidos a nuestro país. Los migrantes indocumentados tienen que seguir todos los procedimientos para poder acceder a poder conseguir un ingreso regular. Si no tienen un ingreso regular, no son bienvenidos. A pesar de la buena disposición del presidente Gerí para declarar a la prensa, su seguridad limitó el acceso a periodistas, excediéndose por momentos cuando intentábamos acercarnos al mandatario para obtener sus declaraciones. Incluso el presidente tuvo que pedir a su seguridad que tengan cuidado con los periodistas. Con respecto a los migrantes. Cuidado, señores. El mandatario voló en helicóptero para una visita oficial al Fuerte Arica, ubicado en Locumba. Luego regresó a Tacna para finalmente volver a la capital. Bueno, tampoco es que haya una agenda previa para la visita del presidente Gerí hacia la zona de Tacna. Ciertamente lo esperaban, había mucha expectativa, pero eso no ha sido posible, no se ha dado. Vamos a hablar ahora del Ministerio Público. Finalmente lograron ampliar, ¿no?, la detención para Víctor Polay Campos, para este terrorista. Y es la 6ª Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo que ha conseguido la ampliación por 6 meses más. Por de lo contrario, este terrorista, este merretista, iba a salir ahora en enero. Han investigado 6 meses más la investigación preparatoria en contra del líder del MRTA. Bueno, se ha acreditado que Polay habría exaltado, justificado y enaltecido el delito de terrorismo, al igual que a personas que fueron condenadas en la elaboración de este libro, ¿no?, La Revolución en los Andes. A propósito, hay una comisión en el Congreso de la República, una comisión especial, que lo que busca es definir algunos temas respecto al terrorismo y al crimen organizado. Bueno, el Parlamento ha decidido ampliar el plazo de funcionamiento de esta comisión especial multipartidaria, encargada de definir, como digo, objetivos y estrategias contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. La propuesta, presentada mediante un informe preliminar, obtuvo 70 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones. Esta comisión tiene como objetivo analizar y plantear acciones para enfrentar la expansión del terrorismo y las redes criminales transnacionales que operan en nuestro país.
Son las 6:48. Librerías Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Vamos a hacer una pausa en Al Día con Willax y cuando regresemos, información sobre el entorno de César Acuña, porque 3 funcionarios de él son acusados de manipular un contrato por más de 190.000 soles. ¿De quiénes se trata? ¿Qué ha pasado? Se lo contamos tras la pausa. Y también en nuestros estudios, más adelante, Gilbert Violeta viene como parte de la plancha presidencial de Fuerza y Libertad. Hablamos de campaña electoral, todo esto y más tras la pausa.